bondad, por la misericordia, por ese favor inmerecido, Señor, que hoy venimos a casa, Señor, sabiendo que Tú estarías presente, Señor, conforme a la promesa que donde dos o más en Tu nombre, Tú, Señor, te manifestarías, Tú hablarías. Pero también, Señor, no solo al venir, sino también al humillarnos, reconociendo nuestras faltas, reconociendo nuestros errores, pecados y aún iniquidades. Señor, sabemos que aquel que se acerca a Ti, Señor, con un corazón humilde, con un corazón contrito, Tú no lo desprecias. Padre, así nos presentamos, apelando, Señor, a la sangre de Jesucristo y apelando, Señor, a Tu misericordia para que hoy podamos nosotros no solo ser partícipes, Señor, de la cena, de la mesa, donde traemos a memoria, Señor, el sacrificio que nos llevó el que llevaste a cabo para que nosotros pudiéramos, Señor, tener entrada al lugar santísimo y para que pudiéramos nosotros, Señor, con toda confianza como hijos, Señor, decir bendito sea Tu nombre, Señor. Y por eso te suplicamos, Señor, que hoy no queremos cerrar nuestros labios, sino al abrirlos, confesar y apartarnos. Sabemos, Señor, que extenderás el cetro de misericordia sobre nuestra vida y aún sobre nuestras generaciones. Te lo pedimos desde ya, que la palabra, Señor, venga como martillo, Señor, para que toda tierra dura se rompa, Señor. Que sea, Señor, como lluvia, como llovizna, para que moje la tierra, que al caer la semilla, esa semilla no solo caiga, sino que también muera, Señor, y dé fruto en abundancia. Te lo pedimos desde ya en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, convéncenos, así con lazos de amor y de misericordia, para que podamos abrir nuestros ojos, Señor, y darnos cuenta de una manera, Señor, sobrenatural, espiritual, tal vez de nuestra condición y de la manera que estamos caminando delante de Ti. Porque sabemos, Señor, que Tú, Señor, escudriñas lo más profundo del corazón. Para Ti nada es oculto. Y hoy queremos hacerlo, Señor, con entendimiento y con convicción y con temor delante de Ti. Que la palabra hoy traiga, Señor, la bendición de que no regrese vacía, sino que haga el efecto en cada uno de nosotros, porque para eso ha sido enviada. Te lo pedimos desde ya en el nombre de Jesús, Señor. Y como Tú hablaste en las profecías, Señor, de que también traerías bendición y sanidad, Señor, oramos por cada uno de Tus hijos que están con quebrantos de salud. Señor, envía un espíritu de sanidad para cada uno de ellos. Para Cuauhtémoc, Señor, ese milagro, Señor, del cáncer, Señor, en la médula ósea. Tú eres Dios todopoderoso y no hay nada imposible para Ti. Obra de tal manera que, Señor, que cada uno de nosotros recibamos una administración de sanidad. Levante sus manitas. Una administración de sanidad. Que por el poder de la sangre de Jesús venga, Señor, no solo Tu palabra, sino sobre todo Tu Espíritu Santo, Señor, trayendo una sanidad integral. Espíritu, alma y cuerpo, Señor, puedas Tú manifestarte de tal manera, Señor, que hoy, al ser partícipes de los elementos, Señor, quede sellada en nuestra vida esa sanidad, donde nuestro espíritu, Señor, reciba, nuestra alma sea manifiesta y reciba, pero también nuestro cuerpo reciba esa sanidad. Lo creemos, lo pedimos con fe, creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. Gloria a Dios. Sabe que cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, los 3 años y medio de su ministerio, es hermoso, pero no solo nos ayuda, porque nos deja una enseñanza. Hay como un patrón gracias, a seguir,
¿Qué fue lo que él le dedicó más tiempo? A pesar de la oposición, caminó esos 3 años y medio, marcando prácticamente, por decir, un paso, y que pudiéramos nosotros, como aún decía el apóstol Pablo, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Creo que los evangelios, hermano, no solo muestran la venida del Señor, el nacimiento, su ministerio, su muerte, su crucifixión, porque así hablan los 4 evangelios, sino que nos marca, cada uno lo ve de una manera diferente. Uno lo ve como hombre, otro lo ve como águila, otro lo ve como buey y otro lo ve como asno. Cada uno marca mucho de la vida del Señor Jesús, y cómo la Biblia dice que aprovechemos bien el tiempo. Y Jesús marcó en su tiempo, en los 3 años y medio, se dedicó de muchas maneras, aún con los religiosos de aquel tiempo, hermano, a corregirlos, a enseñarles, a mostrarles el llamado que él tenía. Y entonces dice la Biblia, si usted me acompaña a Mateo 11:28, el Señor empieza y dice: venid a mí todos los que estáis cansados, que están cargados, y yo os haré descansar. El Señor dijo que Él era el Dios del reposo. Por eso nosotros no reposamos un día en específico. Nosotros reposamos 365 días al año en el Señor Jesús, porque Él es el Dios del reposo, y todos los días reposamos en Él. Y yo creo que ahí es donde no es un día específico, porque si no, eso lo hace la religión. Solo venera el domingo y de ahí de lunes a sábado se acabó la comunión con Él. Sino que nosotros damos cuenta que viene el Señor y dice: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Si hoy veniste cansado, si hoy venís cargado, recibe el reposo de parte de Dios. Y entonces Él dice: tomad mi yugo. Fíjese qué lindo. Tomad mi yugo, porque usted sabe que cuando el yugo era para arar la tierra, y era necesario poner un buey viejo con un buey joven. Usted y yo somos el buey joven, y Él es el buey adulto, anciano, que nos enseña y nos dirige cómo caminar en esta tierra. Por eso Él dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjese, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces Jesús nos dice que tenemos que aprender de Él la mansedumbre y la humildad. Y lo contrario a la mansedumbre sería la rebeldía, la ira, hermano, la intolerancia, el orgullo. Y entonces, si le decía eso a ellos, era porque ellos habían visto un patrón de conducta diferente a la que Él traía. Y cuando yo veo esto, hermano, que nos llama a aprender de Él, es valorar aquello que Él nos ha enseñado, aumentar el conocimiento, ser incrementado en conocimiento, escuchar, ser informado, aprender por el uso y la práctica, ser del hábito de acostumbrarse a saber realmente, hermano, lo que nosotros sabemos del Señor, de dónde lo aprendemos. Porque es importante, hermano, que en este tiempo la Biblia dice que hay gente que toma la cena del Señor de una manera, ¿cómo dice? Indigna. Y que por eso hay muchos débiles, enfermos, y otros mueren. Pero el morir no necesariamente es no existir, sino una parte del morir es ser apartado de Dios. Porque no lograron discernir qué era. Lo tomaron como un rito y su vida siguió siendo la misma. Y eso trae consecuencias. Y entonces nosotros, cuando el Señor dice aprendan, que como quien dice, miren, tengan el tiempo, valoren el poder escudriñar, el poder entender
qué es lo que no solo es la Santa Cena, qué es todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Porque mucha gente se opone a algo porque alguien lo dijo, pero sin ir a haber escudriñado que está escrito en la Biblia. Y nos podríamos estar perdiendo de tantas bendiciones por rechazar algo que alguien dijo, pero que no me tomé el tiempo a investigar lo que estaba escrito verdaderamente en la iglesia, en la Biblia, perdón. Y eso es un peligro de este tiempo final. Porque la Biblia dice que van a venir muchos engañadores, muchos falsos, y engañarán a muchos. El problema de la iglesia es que los muchos siempre son los que están en el atrio, los alumbra el sol. Por eso están cargados, fatigados, porque el sol a cualquiera que pase todo el día bajo el sol lo fatiga, lo cansa, lo quema y anda desganado, anda, ¿qué más? Ayúdeme. Débil, desmotivado. Ya lo vio todo lo que dice. ¿Cómo es cuando una gente no toma agua? Anda deshidratado porque la palabra es agua. Y entonces, y son presa fácil del engaño, porque son los muchos. Y entonces tenemos que nosotros entender que cómo el Señor Jesús nos enseña prácticamente todo. No solo siendo Dios, lo primero que hizo, se humilló. Lo segundo dice, no vine a ser servido, vine a servir. Y en sus facetas nos enseña ese principio para que podamos nosotros seguir los pasos, caminar realmente de acuerdo al modelo. Dios desde el principio le dijo a Noé: mira, Noé, vas a hacer el arca de acuerdo al modelo. Le dijo a Moisés: vas a hacer el arca de acuerdo al modelo. Le dijo a David: vas a fundar las 24 órdenes de cantores de acuerdo al modelo que se te va a dar. Ahora viene Jesús y tenemos que seguir nosotros de acuerdo al modelo. Y entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, cómo Jesús no solo le enseñaba a las multitudes. Mire, el discipulado de Jesús: Marta, María y Lázaro. 3. Y esos 3, uno se iba, solo quedaban 2. Y de esas 2, una enojada y solo una aprovechaba. Jesús, hermano. Pero ¿qué le quiero decir? No era la muchedumbre, porque le predicaba a 5,000, le predicaba a 10,000, pero le predicaba a 2. Pero lo hacía con deleite, lo marcaba porque conocía su llamado, su propósito, y definitivamente su cercanía. El Señor le habló, hermano, no solo a políticos, le habló a religiosos, le habló a pecadores, le habló a pobres, le habló a enfermos, le habló a leprosos, le hablaba a todos. Y lo tremendo es, hermano, cómo nosotros vemos cómo el Señor empezó. Por eso le quiero hablar hoy de la mesa que transforma o cambia vidas. Porque en el ministerio del Señor Jesucristo, fíjese que dice la Biblia que en Marcos 3:5, este tiempo de Jesús, digamos del 100%, por decirlo, del Señor Jesucristo, que trabajó, que enseñó, que predicó, que hizo todos los milagros, el 10% de su ministerio, diga conmigo 10%, lo tuvo o dedicó ese tiempo a hablar con los religiosos que querían siempre contradecirle, porque dice que entró en una sinagoga y había un hombre que tenía la mano seca, y lo observaran para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusarle. Fíjense, solo que hacía algo para acusarlo, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte aquí en medio. Entonces le dijo: ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Mire, pero ellos guardaban silencio, y mirándolos en torno con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana.
Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Decía el Señor Jesucristo: miren, yo vine por las ovejas perdidas de Israel, pero no voy a enfocar mi 100% en ellos, porque cuando dice la Biblia que cuando murió Lázaro, Jesús lloró, pero una de las formas o una de las maneras que podemos ver, lloró por la incredulidad de la gente. Y entonces yo veo que ese tiempo, por eso le decía, pasaba el Señor. Vemos otro ejemplo, porque aquí en este lugar los fariseos, hermano, dice que le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos? Y mire, cosas religiosas. Y todo este caminar de Jesús, hermano, a veces nosotros vamos a evangelizar y nos encontramos a mucha gente que en lugar de escuchar quiere debatir. Y que ese es el propósito, porque y el Señor dice: no, como que no quemes tus pestañas o no acabes tanta saliva con gente que no quiera, sino que quiere debatir. Por eso el Señor Jesús con los religiosos de ese tiempo, del 100%, solo usó el 10% para enseñarles si querían, si no, no se desgastó tanto. En este caso, hermano, Él les dice: mire, más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres, lávense las manos. Como que eso iba a cambiar algo. Y dice el Señor, los ponía en su lugar. Pero lo que le quiero marcar, que en ese tiempo, y ahí es cuando nosotros, hermano, no vamos a convencer a nadie, ni a nosotros mismos, si no es por el Espíritu Santo. Por eso lo hacía el Señor Jesús. Por eso Él decía: estos están endurecidos de su corazón. Por más que les explique, les enseñe, les diga, no van a querer. Y entonces no se dedicó realmente a querer convencer a los judíos, a pesar de que Él venía a los suyos y los suyos lo rechazaron. Y entonces vemos este otro punto, cuando encuentra a aquella mujer, hermano, que le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Decían, mire, siempre decían para probarle. No hablaban con él para aprender, sino siempre hablaban para confrontar y probar algo. Y es que así son los religiosos. Al religioso ya no se le puede enseñar nada, porque todo lo sabe, todo lo debate, todo lo confronta, todo lo dice. No, pero es que así no es. Que cuando yo en 1980 me enseñaron diferente, hermano. Y entonces el punto es ese, que dice que siempre lo querían a él probarle para ver de qué acusarle. Miren, ni estaban interesados tanto en la mujer de adulterio, sino que estaban más enfocados en cómo hacer algo para prender al Señor Jesús. Porque ellos eran iguales que la mujer que estaba siendo apedreada, a punto de ser apedreada. Y entonces, pero como insistían en preguntarles, Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en tirar la piedra. Los bajó de la moto e inclinándose de nuevo escribía en la tierra. Pero al oír ellos se fueron retirando uno, comenzando los de mayor edad comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea que ya habían contaminado hasta los de menor edad, porque todos estaban queriendo apedrear. Llega el Señor Jesús, dice: es que estos no vienen por la mujer, sino vienen por confrontarme. Es que qué horrible un religioso que todo lo confronta. Si el hombre más sabio después de que Jesús, ¿quién fue? En la Biblia. Y de las hormigas aprendió, de los conejos, del tejón. Y entonces dice la Biblia que enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están estos o ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete desde ahora y no peques más.
Dios es bueno, pero también así como da la medicina, nos da la advertencia. Porque a ella le dijo, mira, ya no te condenan, pero no, eso no significa que sigas con esa vida. Y eso es lo que Dios nos marca este día. Mire, porque los confrontó para que la dejaran libre. Y Dios hoy nos confronta para que si hay áreas en nuestra vida que no hemos rendido, hoy es una oportunidad que Dios nos da. Es una oportunidad donde puede ser que nos sentamos acusados, nos señalen los acusadores, pero viene Dios a extender la mesa para decir, es una oportunidad para que todo aquel problema, en este caso era tipo sexual, que todo aquel problema que esté afectando, hostigando, hoy, como decía la profecía, hoy seamos libres de todo aquello que está afectando nuestra vida. Y entonces el Señor decir, mira, ¿dónde están los que te condenan? Vete, yo no te condeno, pero no sigas pecando. Esa es la pregunta, lo que decía el Señor. Pero mire, voy rápido porque me falta el 90% en qué Dios lo usó. Porque también vemos ahora que también hubo un porcentaje donde el Señor sanó. En Marcos 2:13 vinieron a traerle un paralítico, mire, por eso mire el patrón, llevado entre 4. Y como no pudieron acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. Y cuando había hecho una abertura, bajaron la camilla que yacía que yacía el paralítico. Jesús dijo, esto sí me creen. Y cuando llega con el paralítico, fíjese, a la mujer que había sido agarrada en adulterio, le dice el Señor, nadie te condena, vete, pero no peques más. Había una consecuencia de la apedreada que le iban a dar, porque estaba en adulterio. Ahora este paralítico lo llevan los amigos y el Señor lo discierne y le dice, mira, viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba paralítico porque estaba, hermano, pecando en que su caminar, en su manera, lo había llevado a postrarse en la cama. Ahora vemos a Jesús sanando, porque también ya no con los religiosos. Ahora el Señor, hermano, lo vemos en un tiempo donde es como el 15% de su ministerio lo dedicó a sanar. ¿Y cuántos recibimos la sanidad este día? Porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Y si hay alguien que su caminar no está agradable, que sea hoy el Espíritu Santo enderezando, que a través de los elementos pueda venir la convicción, pero sobre todo que venga el convencimiento de parte de Dios para alinear nuestra vida, no junto al camino, sino en el camino. Para que caminemos recto, que nuestras sendas sean derechas delante de Él. Así que yo le ruego a Dios que en el nombre de Jesús, por la unción del Espíritu Santo, hoy venga el Espíritu Santo obrando y hablando a nuestra vida, para que ya caminemos de una manera correcta y digna del Señor. Pero como le digo, mire, voy rápido porque también el Señor dice la Biblia que el 12% de su ministerio lo empleó en las calles llamando a los discípulos, hermano, para que lo siguieran, para que Él les enseñara. Un 12% agarrando a los discípulos y les decía, vamos, sigamos, sígueme, te haré pescadores de hombres. Así como dijo la profecía, que dónde estaban las sandalias, que nos las pusiéramos, porque Dios nos está llamando que no callemos, sino que hablemos de las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero entonces ahora viene el Señor y marca este principio, llamando, hermano, andando junto al mar, siguiendo, llamando a los discípulos, formando discípulos, caminando en el proceso que Él realmente quería llamar a esos hombres para darles una comisión y que entonces ellos siguieran con este evangelio glorioso. Pero también dice la Biblia que pasó el Señor en otro punto, mire, cuando fue al Gadareno, donde viene el Señor
Y también en ese tiempo iba en el camino, venía, libraba, sanaba, llamaba a aquellos que habían estado de una u otra manera afectados, hermano, y que hoy en el nombre de Jesús también el Espíritu Santo que está aquí traiga libertad sobre los cautivos. Si estás cautivado por algo, por un espíritu contrario al del Señor Jesucristo, que hoy al tomar los elementos venga tu sanidad, tu libertad, tu bendición, para que nuestra vida, hermano, sea como dice la Biblia: conocerás la verdad, conocerás la libertad, conocerás al nombre del Señor Jesucristo y seremos salvos. Entonces, este era un hijo de Dios. Voy avanzando porque cuando el Señor también dice que vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al verle se postró a sus pies. Le rogaba con insistencia diciendo: mi hijita está al borde de la muerte, pero te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane. Y Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y lo oprimía. Estaba un momento donde la hija de Jairo estaba grave. Y lo peor, entre comillas, que le pudo pasar a Jairo es que había mucha gente. Jairo hubiera querido agarrar al Señor: vente a mi casa porque hay un problema grande y mi hija está por morir. Y en el caminar y en la ida, hermano, no solo la multitud, sino se encuentra aquella mujer del flujo de sangre. Usted sabe, y detiene a Jesús. ¿Cómo estaría Jairo? ¿Cómo estaría Jairo si lo que él quería que Jesús fuera a su casa, que su hija estaba muriendo? Y Jesús se detiene con la mujer del flujo de sangre. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años. Se detiene. Y mire lo que le estaba enseñando Jesús a Jairo. Tranquilo, ten paciencia. Dígale de la par, hermano, ten paciencia. Dios está trabajando. Dios está trabajando. Es que no veo nada. Tranquilo, Dios está trabajando. Y entonces cuando Jairo le dice: ya el Señor sana la del flujo, mire lo que llegan a decirle. Mientras estaba todavía hablando, vinieron los de la casa del oficial y le dijeron: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas ya al maestro? Hermano, platiquemos. ¿Cómo se sentiría Jairo en ese momento? Yo me imagino que dijo: todo por esa hermana. No dijo así. Su risa ya sabe lo que dijo, ¿verdad? Pero sin embargo, que Dios discierne los corazones. Le dice: pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga: no temas, cree solamente. Predíjele al de la par, dígale: no temas, cree solamente. ¿Qué noticia te dieron? No temas, cree solamente. Tal vez tenemos hijos fuera del evangelio. No temas, cree solamente. ¿No quieren nada con Jesús? No temas, cree solamente. Esas son las palabras de Jesús. Porque eso le había dicho a Jairo. Ya se murió, ya se apartó, ya no hay nada que hacer. Jairo, tranquilo, no temas, cree solamente. Y entonces llega el momento, hermano, donde aún llegaron los burladores. Mire, y se burlaban de él, pero él, echando fuera a todos, tomó, mire la importancia. Dice el Señor: antes de levantar a Tabita, tengo que levantar a los padres. Porque Jairo de plano iba, hijo, no creía, porque si le dice que creía, tenía que haber creído. Y encima le agarra a la esposa, le dice: vengan los dos, entren. Yo quiero trabajar con ustedes primero. ¿Por qué? Porque así trabaja Dios. Primero dice que envió al espíritu del profeta Elías para restaurar el corazón de los padres, y luego después de los padres con los hijos. Y los llama porque les dice: mire, llamó consigo al padre y a la madre de la niña. Y los que estaban con él entraron donde estaba la niña. Y tomando la niña por la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento se quedaron completamente atónitos.
Entonces lo que le quiero decir, lo primero que está haciendo Dios es levantando a los padres. Hermano, papá, hermana, mamá, levántese, levántese de donde ha caído. No se acomode, no es el tiempo de acomodarse, es el tiempo de levantarse. Porque así como el Señor dijo que usó al asna, entonces también juntamente vino al pollino. Que hoy el Señor ponga en ti el querer y el hacer para que te levantes, para que ores, para que busques, y automáticamente vendrán aquellos que aparentemente están muertos, pero Jesús les dará la palabra a través del Espíritu Santo, y en donde estén les va a decir: levántate, levántate. Le va a decir a cada uno de los nuestros, hermano amado: talita cumi, levántate. Pero primero somos nosotros. No dejemos todo el trabajo. Y entonces vemos cómo el Señor lo trabaja con milagros, con liberaciones, hermanos, sanidad del paralítico, del endemoniado, la hija de Jairo, Bartimeo el ciego, los 10 leprosos. Cómo Jesús trabajaba, pero no fue su enfoque total, sino que también viene la Biblia y dice que el Señor también llamó a sus, mire, pura sanidad, y marcaba cómo el Señor estaba llamando y preparando a aquellos que iba a enviar. Cuando envía a los 70, hermanos, les dice algo tan, en el 5 y 6 dice: miren, cualquier casa que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si ahí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Eso es tremendo. Porque nuestra casa tiene que ser un hogar de paz. Diga: un hogar de paz. Porque cuando entonces llegue la palabra y transmita paz, vendrá el Dios de paz y se posará sobre esa casa. Si no, se quita la paz. ¿Y qué es lo contrario a la paz? Es un hogar de pura guerra. Porque no es gente de paz, de tranquilidad, de reposo, de confianza. Y entonces lo que le quiero decir hoy: que el Dios de paz se pose sobre su casa. Que la administración de la Santa Cena hoy no solo venga Dios a través del Espíritu Santo convenciéndonos, recibiendo el llamado, atrayendo hacia nuestros hijos, pero que también la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, venga sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Y que seamos pacificadores, que seamos edificadores, porque solo los pacíficos pueden edificar. Y entonces también enseñaba en el monte el hermano de las bienaventuranzas. No se lo voy a leer, sino solo le quiero marcar cómo marcaba 18%, hablando en público, 15% sanando, 10% el Señor en las sinagogas. Pero el resto del tiempo, y aquí empiezo el mensaje, casi la mitad del ministerio de Jesús lo hizo sentado a la mesa, en las casas, en los hogares. El 56% de su ministerio sentado a la mesa en las casas. Miren los detalles, y no cualquier casa y no cualquier mesa. Pasó más tiempo en las mesas de los hogares que en una sinagoga. Entonces, pastor, ya no hay que venir a la iglesia. No, es que esta no es una sinagoga, esta es una iglesia. Pero sino que lo que nos está marcando, hermano, nos marca la manera de entender. Nos cambia la manera de entender lo que es la iglesia. Porque en las casas había iglesia, discipulado, comunión, hermano, confianza, diálogo. Eso es lo que pasa en una iglesia. Hay discipulado, hay palabra, hay oración, hay intercesión. Eso es lo que se hace, porque en la mesa les enseñaba lo que tenían que hacer. En la mesa les mostraba lo que realmente, lo que él tenía el cuidado de ir a las casas. Por eso me llama la atención y le puse este cuadro. Mire, para que ustedes se den cuenta los milagros, lo que hacía Jesús. Mire,
El conflicto con líderes religiosos, 10%. Viajes y llamados de sus discípulos en el camino, 12%. Sanidades, milagros y liberaciones, 17%. Enseñanzas públicas y sermones a multitudes, 18%. Pero mesas, hogares, comida y hospitalidad, 43%. Y por eso cuando venimos a la mesa, aquí es donde viene el Señor, hermano, marcando el principio de su ministerio, porque dice la Biblia, hermano, en Romanos 12:13, dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. También Hebreos 13 dice, no olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ellos algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y esa palabra hospitalidad en la Biblia es amor a los extranjeros, amar, tener cuidado, mostrar cuidado, hermano, ser que quiere a los huéspedes. Es decir, nosotros tenemos que darnos cuenta de este principio. Amar a Dios por sobre todas las cosas, amarnos a nosotros, amar a los tuyos, amar al prójimo, para un día poder amar a los enemigos. Es que eso nos enseñaba el Señor. Al ir a la casa nos damos cuenta, hermano, que la administración del Señor Jesús era que la mayoría de casas que visitó y que se sentó a la mesa eran de pecadores. Y ahí los ministraba, ahí les enseñaba. Y por eso esa palabra que él dice hospitalidad, filexnexia, es que tenía amor por aquellas almas. Y en lo que él nos enseña es que tengamos amor por las almas. Que prediquemos, que les enseñemos, que vayamos, porque esa es la habilitación. Cuando el Señor los sentó en el aposento alto, hubo la cena del Señor y entonces los envió a predicar el evangelio. ¿Qué hace esta santa cena o la mesa al que hoy nos acercamos? Nos habilita, como dijo la profecía, para que no callemos, sino que para que hablemos, para que la gente se salve, para que los nuestros de casa se salven, hermano, porque el infierno es real. La realidad del evangelio muchos no la han entendido, hermano, y pensamos muchas veces que solo por aceptar a Jesús ya logramos todo. Sí, la vida eterna, pero también anhelamos los galardones. Que no anhela usted no morir, sino irse arrebatado vivo. Tan poquitos ya lo vio. Es que por eso a veces la gente piensa que es algo, hermano, que como de ciencia ficción, que ya se cansaron de escucharlo y no pasa nada. Y el problema muchas veces que yo veo en esto, y mire, yo le digo al Señor, por favor, Señor, ayúdame a transmitir como le decía el viernes. Yo le digo a mis hijos, mire, de verdad yo le ruego a Dios que, porque a veces me preguntan, papi, ¿y los perritos qué va a pasar si nos vamos arrebatados? La Biblia dice que con Noé Dios tuvo cuidado de los animales. Entonces le digo, mira, antes de preocuparte por el perrito, no vaya a decir que él se vaya arrebatado y tú te quedes. Porque a veces son más obedientes que los hijos. No tanto así, ¿verdad? No, pero ¿qué le quiero decir? Pero ¿sabe qué es lo que a veces en mi corazón se aflige un poco? Es que como le decía el viernes, que mis hijos me fueran a decir, papi, ¿por qué no nos dijiste que había una manera de salir de lo que está por venir? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no nos enseñaste? ¿Por qué no fuiste capaz de mostrar lo que está por venir? Nos hubiéramos preparado, como le dijeron a Mefiboset, mi siervo me engañó. Porque eso va a ser una realidad. Las señales siguen a la palabra. Todo lo que está escrito, hermano, está pasando. Y el Señor les hablaba dice, algunos hospedaron ángeles, pero lo que le quiero marcar, hermano, es cómo nosotros realmente podemos entender estos principios. Porque dice la Biblia, hermano, que y sucedió Jesús sentado a la mesa en la casa de Leví. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús. Y sus discípulos, porque habían muchos de ellos que le seguían.
Cómo aquella gente pecadora, a la gente que no era, mire, fue transformada al sentarse con la mesa con Jesús. Y hoy nos vamos a sentar a la mesa con Jesús. Que nuestra vida sea transformada, sea restaurada, sea renovada. Que haya un cambio, que dejemos de ser el mismo hombre de todos los años, con la misma mujer. Porque si estos hermanos los llama el Señor, come con los pecadores, y entonces al ver los escribas y los fariseos que él comía con los pecadores, recaudadores de impuestos, decía a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con los recaudadores de impuestos y pecadores? Fíjese, le decía: ¿por qué come Jesús? Y Jesús, al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Por eso en la iglesia, hermano, pues hay gente que dice: no, es que ahí van un montón de mentirosos. Sí, son los enfermos. Los chismosos, sí, son los enfermos. Solo que a algunos les gusta tomarse la medicina y a otros no. Pero no dejamos de estar en esta posición, sabiendo que Dios es sanador. Y que Dios hoy, en el nombre de Jesús, si usted lo cree, si le pone fe, y en el nombre de Jesús le aseguro que Dios transforma vidas, sana vidas, liberta vidas, restaura vidas, obra a través del poder de la sangre del Cordero de Dios. ¿Sí, con quién se sentó? La gente que nos juzga está como aquellos que querían apedrear a aquella, estaban peor que ella. Porque si les encuentra a Jesús, lo mismo que le dijera: a ver, pues, tú que te la crees, llevas de muy salsa, tira la primera piedra. Mire, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban. Mire, los murmuradores no les gusta ver el cambio de la gente. La gente murmura porque tal vez se cree mejor que los demás. ¿O no? Es como que yo fuera a un hospital. ¿Por qué tanto enfermo? Porque es un hospital. Y todos estos religiosos juzgaban, criticaban, señalaban, ponían piedra de tropiezo, porque no, mire, ni dejaban caminar ni caminaban. Y el problema es que el Señor los confrontaba. Y este Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, al encontrarse con el Señor Jesucristo, le dijo: ¿vas a ir a mi casa? No se sentía digno. ¿Vas a ir a mi mesa? No se sentía digno. Y le dice: Señor, si he defraudado a alguien, 4 veces pagaré. Reconoció que tenía problemas con el dinero. Era tranza. Hasta eso cambia el Señor. ¿De verdad? Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en delitos, muertos en delitos, en pecados. Y vino el Señor Jesucristo a rescatarnos. Nos sentó a su mesa para que ahora pudiéramos ser, hermanos, sus hijos, y poder entender que a eso vino Él. Que no se nos olvide que éramos, sino que contendamos. Ahora vayamos para ver qué realmente vamos a hacer. Porque aún no se ha manifestado lo que seremos. El problema que nos detiene es que todavía estamos agarrados al viejo hombre. Y Jesús ya nos vino a salvar. Diga conmigo con fe: hoy vino la salvación a mi casa. Decláralo en el nombre de Jesús: a tu casa. Hoy vino la salvación a mi casa. Y le aseguro que van a haber cambios. Cuando usted cambia, todo cambia. Porque ese es el principio. Y entonces, si cambió Zaqueo, si hubo una transformación con Levi, si la mujer que la apedrearon, si el paralítico, Dios no los despreció, hermano, cuánto más a nosotros, que sin ver hemos creído. Por eso somos más bienaventurados que sin ver hemos creído. Mire, aquí voy avanzando, porque
Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en la casa del fariseo, mire, se sentó a la mesa. Si los fariseos eran la secta más legalista de aquel tiempo. ¿Se ha topado usted con un legalista, no? ¿Ya lo sentó a su mesa? Mire pues. Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Fíjese, mire esa pareja. Un legalista y una pecadora. Y cuando entró, se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa con el fariseo. Trajo un frasco de alabastro con perfume. Y poniendo detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y se secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies, los ungía con el perfume. Pero el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este fuera profeta. Mira, hermano, no solo Jesús en su casa, sino juzgándolo. ¿No le pasa? Si así le pasa a uno también de pastor, uno va a la casa de los hermanos y después lo juzgan. No digo de usted. ¿Sabía qué clase de mujer es la que te está tocando? Porque es una pecadora. Y respondiendo Jesús dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús les dijo: has juzgado correctamente. ¿Cuánto nos ha amado el Señor? ¿Cuánto nos ha perdonado? Entonces lo normal sería, como nos ha perdonado tanto, tenemos que amarlo más todavía. Al que más se le perdona, más ama. Aquel que se siente perdonado no se olvida del que lo perdonó. Hermano, si a usted en lo natural, imagínese, debe $5,000 y le dice un hermano: ¿sabes qué? No me los perdones. ¿Qué hace usted ahí? ¿Qué haría usted? ¿Ven, echar? Va, yo te debo $5,000. Y vos venís y me decís: ¿sabe qué, pastor? Ya no me los pague. Decime. Ya no me los pague. Ah, qué bueno, chava. No, yo lo agarro, lo beso. Le digo: gracias, chava, de verdad que eres lo máximo. Nunca se me olvidaría lo que hizo conmigo. ¿O no? ¿Y por qué a veces nos olvidamos del que nos perdonó el infierno? Fue por nosotros a la segunda muerte. Se nos olvidó, gracias. Amarlo. Se nos olvida todo lo que nos perdonó. Mire, se nos olvida que gracias a Dios nos trajo a este país, que hasta podemos tener de más cuando en nuestros países tienen de menos. Pero el orgullo nos gana tanto que nos sentimos tal vez tan merecedores de todo, cuando no mereceríamos nada. Por el amor que Él, al que más se le perdona, más ama. Cuando uno empieza a dejar de amar, es porque se olvida del favor, de la gracia de Dios. Y creemos que somos merecedores, que lo tenemos porque somos pilas inteligentes. No, lo tenemos porque todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y cuando somos agradecidos, no se nos olvida ese principio. Cuando hay abundancia y escasez, lo amamos igual. Porque ese es el principio de Dios. Y el Señor se lo dice. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no me ha cesado de besar. Mire, era una pecadora, pero era perdonada. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados son muchos, han sido perdonados porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, porque poco ama. Y ella le dijo: tus pecados han sido perdonados.
que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este para perdonar pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Mire, la gente juzga lo que no tiene que juzgar. Dios estaba liberando a una mujer. ¿Y quién es este? Por eso, sentados a la mesa, cuando se sentaron los 12 con Jesús, los 12 lo iban a traicionar. En la mesa se manifiestan los traidores también. En la mesa tenía Marta, María y Lázaro. En la mesa les dijo intensamente: he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que desde ahora en adelante no beberé el fruto de la vida hasta que venga el reino. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, les dio diciendo: hermanos, pueden pasar ya. Hermanos, que les toca ministrar. Después tomó la copa de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. ¿Qué le quiero decir? Que la Santa Cena es una habilitación. Pero antes de ser una habilitación, es una oportunidad para que hoy no solo venga sanidad, para que hoy usted y yo podamos tener un momento de analizar cuánto amamos a Dios. Que usted y hoy tenemos una oportunidad de decirle: Señor, perdónanos. Porque aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace está en pecado. Cuando reciba los elementos, podamos nosotros ser ministrados. Porque aún Jesús ya resucitado también se sentó a la mesa. Es que lo que le quiero marcar es que el tiempo que Jesús era en la enseñanza, en la administración, en los hogares, en las casas, porque eso es lo que Dios quiere, que su casa, fíjese, que su casa, usted y yo somos casa, templo, morada del Espíritu Santo. Que hoy al sentarnos a la mesa podamos escudriñar nuestro corazón. Si recuerde que la mayoría que le puse, la característica era que juzgaban todo lo que hacía Dios. Y ese es el problema, que tal vez juzgamos mucho y nos olvidamos de nosotros mismos. Yo creo que si hubiéramos podido cambiar las cosas, aquellos que juzgaban, aquellos que vieron, hubieran aprovechado la oportunidad, hubieran dicho: yo también quiero ser perdonado, yo también quiero ser sanada, yo también quiero ser como el paralítico, que me perdone mis pecados. Pero se sentían más que los que estaban con problemas. Por eso esto es personal, porque aquí podríamos pasar la noche señalándonos y contándonos cómo somos. Pero ese es un nuevo pacto, es una nueva oportunidad, donde al sentarnos a la mesa le decimos: Señor, yo entiendo el propósito, que así como cambiaste a aquellos que se sentaron a la mesa, así como resucitaste a aquellos que llegaste a la casa, tal vez es un tiempo para que nos hemos sentido apagados, porque estos en la resurrección eran aquellos discípulos que venían camino a Emaús, y Emaús significa tibieza. Y puede ser que alguien esté tibio en medio de nosotros, o esté oyéndonos a través de las redes sociales. Este mensaje es para ti también. Tú que no eres definido, tú que no eres definida, que estás caminando en un hilo. Cuando Jesús les dio el pan,
Cuando Jesús se sentó a la mesa con ellos, tomó el pan, lo partió, lo bendijo, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Que hoy pueda el Señor abrir nuestros ojos y que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Que hoy el Señor quite una venda que tal vez tenemos en nosotros. Porque cuando se tiene una venda se ve a veces lo de otros y no lo de uno. Y dijeron uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mismos mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrió las Escrituras? Y levantándose en esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunido a los 11 y a los que estaban con ellos. Decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Habían tenido un encuentro. Mire, yo le pido al Señor que desde el más pequeño hasta el más grande tengamos un encuentro con el Señor. Porque el que tiene ese encuentro no es el mismo. Mire, hasta el nombre le cambian. Si le cambian el nombre, no le cambiarán todo. Que nos encontremos con aquel hacedor de maravillas, aquel que no escogió a los reyes, a los príncipes, a los grandes, sino fue a las casas de los pecadores, fue a las casas de las mujeres que habían adulterado, fue a la casa de los que no eran dignos, para cambiar la casa, para cambiar el ambiente de la casa, para cambiar el corazón de los de la casa, para cambiar no solo desde el mayor hasta el más pequeño. Transformó, y cada uno dejó de ser el hombre y la mujer que eran porque se sentaron a la mesa con Jesús. Hoy estamos sentados a la mesa, aunque no literal en una mesa, pero espiritualmente estamos sentados a la mesa con el Señor. Si hay áreas en tu vida, si hay enfermedades en tu alma y físicas, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a decirle esta tarde: Señor, cámbiame, renuévame, transfórmame. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mi vida, de mi casa. Que sea el Espíritu Santo escudriñando, convenciéndote, diciendo: hijito, hijita, Jesús te ama. Jesús anhela lo mejor para ti. Tu casa la está visitando, te va a visitar a los tuyos. Sé como Jairo, sé paciente, espera en el Señor, créele a Dios, pero no te despegues de la fuente. Que esta tarde la mesa del Señor sea una mesa transformadora, sea una mesa como le pasó a Mefiboset. Le cubrieron las piernas, no se miraba su caminar, porque el Señor le había cubierto del pecado, la deformación, lo que le había afectado. En lo que cantamos un canto, no cantes el canto, habla con el Señor. Si quieres cerrar tus ojitos y decirle: Señor, como un papá, un hijo, ayúdame, muéstrate a mí, libértame de esto, rompe con este ciclo. Para ti no hay nada imposible, no hay nada imposible. Sanas hoy, sanas mañana, sanas pasado, pero Señor, que hoy sea yo habilitado, que hoy reciba ese milagro. Ayúdame a creer, auméntame la fe. Permite, Señor, que te ame con todas las fuerzas de mi corazón, con todas las fuerzas de mi alma, con todo nuestro ser, porque sé lo que me has perdonado, sé todo lo que has perdonado. Te hiciste maldición por mí, te golpearon las barbas,
te escupieron, te horadaron las manos, los pies, el costado, te pusieron una corona de espinas por amor a mí, para que nosotros no fuéramos a donde teníamos que ir. Descendiste a los infiernos. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Te quitaron las llaves en la cruz del Calvario. Ahora tenemos vida eterna. Ahora tenemos a un Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. No hay nadie como Él. A favor de tu casa, a favor de mi casa, a favor de esta casa, porque lleva su nombre. Abra sus labios, hable con papá. Entra en mi vida, toca en mi estructura, sana todas las heridas. Que sane todas las heridas. Todas las heridas. Que hoy sea una administración que sane todas las heridas. De niño, de niña, de joven, de adulta. Que hoy venga el Señor sanando todas las heridas. Toca en mi estructura, sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi gran amor. Haz un milagro en mí. Hoy está sentado Jesús a la mesa con nosotros. Haz un milagro en mí. Padre, en el nombre de Jesús, haz un milagro. Que a través del pan, que es el pan de la liberación, provoque en nosotros la libertad. Líbranos de todo, de toda contaminación. Líbranos de toda maldad. Y que este pan, Señor, empiece la transformación en nuestra vida y en nuestra casa. Bendice los elementos, Señor. Que el pan se convierta en lo que es espiritualmente tu cuerpo, y que venga ministrando nuestra vida para ser hallados dignos delante de ti. Perdona toda ofensa, perdona toda transgresión, todo pecado, toda iniquidad. No la tomes en cuenta, Señor, porque hoy confesamos, porque hoy apartamos lo precioso de lo vil. Y te suplicamos, Señor, que venga la libertad. Comamos todos del pan. Anhele que se nos presente el resucitado, porque esa era la voz de los discípulos. Se les presentó Jesús resucitado. Padre, la copa de bendición, que venga sobre nosotros con ese nuevo pacto, un mejor pacto
donde ahora incluyes a nuestras esposas, hijas, como coherederas, y nos llamas reyes y sacerdotes, uno, siendo uno. Gracias por, Señor, atraer y tomar en cuenta en este nuevo pacto y hacerlas partícipes juntamente con nosotros los varones. Bendice la copa, bendice la copa, y que tu sangre ministre nuestra sangre, y que sangre contra sangre seas tú limpiando, seas tú purificando toda herencia, toda enfermedad, toda maldición. Tú la convertiste en bendición, y que hoy en el nombre de Jesús recibamos la administración de las mesas que cambiaron la vida de muchos, como hoy empiezas a cambiar la vida de nosotros también. Yo bendigo, Señor, estos elementos, y tomemos todos de la copa. Cierre por un segundo sus ojitos. Ahora agradézcale al Señor por lo que hizo Él hoy con usted. Agréguele fe. Agréguele fe. Es tu sangre. Dígale, porque Él se deleita cuando le creemos. Gracias. ¿Por qué? Porque al que más se le ha perdonado, más ama. Así con sus labios, dígale gracias. Yo voy a decir los míos, pero Padre, yo te agradezco por todas y todos tus hijos, hijas de esta congregación. Te doy gracias desde el mayor hasta el más pequeño. Te agradezco por sus vidas, te agradezco por todo lo que haces a través de ellos. Bendícelos, guárdalos, fortalécelos, sánalos, levántalos, restáuralos. Que tus promesas que son sí, amén, se lleven a cabo en cada uno, Señor. Dales nuevas fuerzas, llénalos de fe, cúbrelos, hazlos invisibles cuando sea necesario. En el nombre de Jesús, que este tiempo de deleite, Señor, sea una delicia tu presencia, sea una delicia el servicio, sea una delicia convivir. Cuán bueno y delicioso es que estemos juntos y en armonía. Ahí enviarás la bendición que caerá a la cabeza de Aarón, bajará las barbas y hasta el borde de las vestiduras. Trae sanidad, trae bendición, Señor, trae paz, restauración, pero sobre todo que tu presencia no falte, Señor. Que seas tú siempre, Señor, atendiendo al clamor, a la oración, a la búsqueda. Porque de lo contrario sería, Señor, imposible adorar a un Dios
que no está presente. Manifiéstate en cada necesidad. Sana corazones. Ayuda a nuestra alma. Y obra con los nuestros. Los que no han creído, los que se han apartado, los que se han enfriado, los que han alejado. Tráelos, Señor. Tráelos, Padre. Envíanos a nosotros para que vayamos, Señor, a aquellos que no tienen esperanza, pero que nosotros, Señor, hemos creído. Esperanza contra esperanza de que tú obrarás y de que tú, Señor, te manifestarás conforme a tus promesas. Puedes decir conmigo: gracias, Señor Jesús. Abra sus labios y diga: gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu bendición, por ser tan bello, hermoso, precioso, Dios. Gracias, gracias, Padre de misericordia. En el nombre de Jesús, sello esta palabra. Ayúdanos a permanecer, para que cuando tú vengas nos encuentres haciendo la obra para la cual fuimos designados. Reprende todo contraataque que quiera manifestarse en nuestra vida, y que tu sangre preciosa nos cubra. Llévanos en paz, en bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey.